Pues estamos aquí, hermanos, estamos un poquito más en este pasaje tan importante que es el Sermón del Monte. En el Sermón del Monte es quizá el sermón más conocido de Jesús, Mateo 5, 6 y 7. Yo espero que usted lo haya leído ya a estas alturas. Y estamos específicamente en la parte en que Jesús habla acerca de no jurar a la ligera. Ahí comenzamos el domingo pasado, donde Jesús dice, mira, deberías cumplir tus juramentos, no deberías perjurar, pero no es necesario que jures para que se te crea. Tu sí debiera ser un sí confiable, tu no debiera ser un no confiable. Antes de ir al Sermón del Monte y estudiar un poquito más las implicaciones, consideremos por qué Dios y por ende el Espíritu y Jesucristo también valora tanto la verdad. ¿Por qué nuestro Dios pone tanto énfasis en que su pueblo conozca la verdad, ande en la verdad? Mire cómo lo dice Deuteronomio capítulo 32, versículos del 4 al 5. Esto fue dicho a Israel en el pasado. Hablando de Dios, dice así: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Él es justo y recto. Note los atributos que se le confieren a nuestro Dios. Dios de verdad, Dios de rectitud. No hay iniquidad. Él es justo y recto. Nosotros distamos todavía de ello. La verdad es que tomamos decisiones que no siempre son rectas. Hacemos cosas que no siempre son justas. Y si nos preguntan si siempre decimos la verdad, tenemos que tristemente agachar la cabeza y reconocer, no siempre nos distinguimos por nuestra veracidad. De alguna o de otra forma somos deshonestos, somos personas que hierran al hablar y muchas veces con alevosía y ventaja. Pero nuestro Dios no. De hecho, el versículo 5 dice así: la corrupción, algo de lo cual adolecemos en este país tristemente, la corrupción no es suya, Él es incorruptible. Y luego a manera de acusación dice, de sus hijos es la mancha. Algo así como el Padre es justo, el Padre es veraz, el Padre es recto, pero los hijos le salieron manchados. Los hijos son una generación, note la expresión, generación torcida y perversa. Esta es la acusación que le hace Dios al pueblo de Israel. Ustedes no se parecen a mí, yo soy santo, ustedes son torcidos y perversos. Y es una acusación que reclamará que nuestro Dios lo resuelva cambiando nuestra forma de ser, cambiando nuestra forma de vivir. Dios está en ese proceso, en el proceso de hacer que su iglesia sea santa, que sea limpia del pecado. Y cuando Jesús, el Hijo de Dios, viene a la tierra y empieza a predicar del reino y nos empieza a decir cómo es que podemos entrar al reino de los cielos, Jesús no viene con un mensaje diferente. Se equivoca quien piense que el mensaje de Jesús es un mensaje innovador, es un mensaje diferente al del Antiguo Testamento. No, en realidad es el mismo mensaje. Solo con la ayuda de Dios podemos ser un pueblo santo. Solo con la ayuda de Dios podemos tener perdón de pecados. Solo con la ayuda de Dios podemos entrar a su reino. La novedad que traerá Jesús es que Él morirá por nosotros. Eso fue lo nuevo del Nuevo Testamento. Esa fue la innovación, que el Hijo de Dios desciende para hacer lo que para nosotros era imposible. Es importante esta aplicación, hermanos, porque no sé cuánto de verdad valoramos la ley de Dios. No sé cuánto usted se detiene en la semana a pensar en los mandamientos de Dios. ¿Se acuerda cuáles son? Están en Éxodo 20, ¿no? No tendrás dioses ajenos, no te harás imágenes, no tomarás el nombre de Dios en vano, te acordarás del día de reposo, como hoy lo estamos haciendo cristianamente. Y después vienen una serie de normas que parecen de índole social, de índole cívico, ¿no? Honra a tu padre, no mates, guárdate limpio en el matrimonio, no robes, di la verdad siempre y no seas envidioso. ¿Cuántas veces en nuestra cotidianeidad
pensamos en estos mandamientos, hermanos? ¿Cuántas veces, no solo estos mandamientos, recuerda que estos mandamientos son el resumen de la ley? ¿Cuántas veces en nuestra vida devocional, en nuestro estudio de la Biblia, vamos a la ley de Dios y queremos entender lo que Dios nos dijo allí? Y yo me temo que hay de por sí una especie de prejuicio, porque no sé de dónde surgió esta idea de que la ley tiene que ya quedar atrás porque es cosa del pasado y ahora estamos en la gracia. Y mire que hoy cantamos para abrir nuestra reunión un himno que decía así, ¿se acuerda? Tu ley es deliciosa y tus promesas son más ricas que el oro. Y de hecho la frase inicial dice, de tus mandatos tengo sed. Así es que lo que estamos diciendo es, Señor, tus mandamientos son importantes para nosotros y cuánto quisiéramos cumplir tu ley. Porque cuando Jesús predica el Sermón del Monte, no sé si ya lo notó, pero Jesús está citando la ley. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, eso está en la ley, ¿verdad? Y entonces como que aprieta más Jesús la norma y dice, pero no tiene que ver solo con irte a un motel con tu amante, con tu sola vista, debe ser bastante estricto. Oísteis que fue dicho, no matarás, eso está en el Sermón del Monte, ¿verdad? Pero Jesús dice, pero no solo es que acabes haciendo cachitos a tu enemigo, con que te dejes llevar por el enojo, ya tienes un problema delante de Dios. Para entender entonces el Sermón del Monte tenemos que entender la ley de Dios, porque Jesús, repito, no está llegando con un mensaje innovador. Es el mismo mensaje dado a Israel. Tienes que vivir en santidad. Pero Jesús incluso lo que está diciendo es, pero no vas a poder por ti solo. Necesitas del Hijo de Dios, que ha venido precisamente para ofrendarse en nuestro lugar y darnos perdón de pecados, pero también santidad. Yo le invito a que rápidamente hagamos un recuento de la ley, al menos la parte de la ley que tiene que ver con el trato a nuestro prójimo. Porque establezcamos algo. En cada mandamiento de este Dios que ya dijimos que es justo, que no hay en él corrupción, que no hay en él maldad, sino solo justicia y verdad. Cada mandamiento, hermanos, está protegiendo algo que Dios aprecia. En cada mandamiento Dios está protegiendo algo para nuestro bien. Pensemos en el quinto mandamiento. ¿Cuál es el quinto mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. De por sí ya es un mandamiento sencillo y complejo a la vez. Sencillo porque entendemos que es honrar a tu padre y a tu madre, ¿no? Pero ¿qué es eso de que para que tus días se alarguen? O sea, ¿voy a vivir más años si cuido a mis papás? ¿Voy a vivir 90 años si cuido a los viejos? Bueno, no precisamente habla de prolongación de tiempo en sí, pero sí habla de que nuestras generaciones tendrán una mejor calidad de vida. Pensemos en ese término más común en nuestros tiempos. Y tiene que ver con cultura. Hoy hablamos de eso. Mire, lo que está prometiendo Jesús, nuestro Dios, en la ley, es que el trato que le demos a nuestros padres asegura que nuestras costumbres, nuestra generación va a tener bendición también. ¿En qué sentido? Muy sencillo, hermanos. La forma en que usted trata a sus padres hoy, le están mandando un mensaje a sus hijos respecto a cómo ellos le van a tratar a usted. ¿Y sabe qué? El panorama no pinta nada bien. Hemos criado quizá la generación más mimada, desobligada, que nunca antes habían visto nuestros abuelos y padres. Y en nombre del amor les hemos dado todo y no les hemos impuesto ninguna o casi ninguna responsabilidad. ¿Cómo van a tratar estos niños y jóvenes de hoy a sus padres cuando sean ancianos, cuando sean viejos? No pinta bien el panorama, ¿verdad? A eso es a lo que se refiere nuestro Dios en su ley. Si nosotros honramos a nuestros padres, le estamos enseñando a nuestros hijos cómo nos deberán ellos honrar a nosotros. Yo
he escuchado padres tristemente que dicen, yo sé que mis hijos no van a ver por mí. El día que quede discapacitado, el día que no pueda valerme por mí mismo, sé que mis hijos no verán por mí. No pasa tanto aquí en México. Tenemos una cultura hasta cierto punto familiar, pero en Europa, hermanos, sabe que hay por todas partes asilos y la gente muriéndose en los asilos. En Estados Unidos y Canadá, lo mismo. Tenemos una cultura que va a vivir pocos años. Las estadísticas los demuestran. Nos estamos volviendo viejos. Hay cada vez gente adulta que está solita porque la generación que viene no aprendió a cuidar de los de allá. A eso se refiere el pasaje: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen, tendrás calidad de vida. Estamos a tiempo todavía de revertir el problema, dándole a nuestros hijos un buen ejemplo de cómo nosotros honramos a nuestros padres y asignándoles ciertas responsabilidades que tengan que ver con el hogar. No matarás, dice el 6º mandamiento. Y lo que Dios está protegiendo es la vida. La vida, porque no nos hicimos a nosotros mismos. Y es triste, pero en la cultura en que vivimos, la vida del ser humano no vale ya casi nada. El aborto es cada vez más permitido en diversos países. Aún así, aún si no está permitido el aborto, usted puede ir a cualquier farmacia y le venden medicamentos que le pueden ayudar a abortar. El 7º mandamiento: no cometerás adulterio. Lo que está haciendo Dios es proteger a la familia, porque cuando el esposo y la esposa no guardan el pacto matrimonial, los hijos y la descendencia van a cosechar las tristes consecuencias. Así es que Dios protege a la familia. El 8º mandamiento, que dice no robarás, lo que está protegiendo es la propiedad. Cada quien se gana lo que tiene con su trabajo, que sea honrado, y no debiésemos tomar lo que no es nuestro. Dios protege la propiedad de su pueblo y debiésemos respetar ello. El 9º mandamiento, que es el que estamos considerando especialmente, protege la verdad. Lo que dice es, a Dios le importa la verdad. La mentira es diabólica, lo decíamos el domingo pasado. El pecado ocurre porque Adán y Eva deciden creer una mentira, pero Dios es un Dios de verdad. Y cuando Dios dice, no codiciarás nada de tu prójimo, Dios está cuidando nuestro corazón. ¿Por qué habrías de sufrir, lamentar, llenarte de coraje cuando a tu prójimo le va bien? Qué bueno que le vaya bien. Tú, pues trabaja y a ver si puedes tener lo mismo, pero no dejes que tu corazón sea carcomido por la envidia. Lo que estoy diciendo es que Dios establece que Él debe gobernar en nuestras costumbres, en nuestro valor que le asignamos a la vida, a la familia, a la propiedad, a la verdad, e incluso debe gobernar en nuestro corazón. Hoy cantamos algo que dice así, ¿no? Tu imperio se establezca aquí. Lo que estamos diciendo es, queremos seguir tus normas, queremos seguir tu voluntad. No solo un domingo a cierta hora, sino en la forma en que vivimos, en la forma en que tratamos a nuestros hijos, en la forma en que los criamos, en la forma en que hacemos negocios, en la manera en que nos casamos, en la manera en que cuidamos a los padres, en todas las áreas de nuestra vida. Y eso tiene que ver básicamente con un llamado a la santidad, hermanos. La ley de Dios lo que hace es un llamado a la santidad. Que por cierto, la iglesia de Cristo está llamada a ser santa. ¿Y por qué la santidad? Porque Dios lo ha revelado así en su palabra. Primera de Pedro 1, del 15 al 16. Primera de Pedro 1, del 15 al 16 dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Ojo con el énfasis. En toda vuestra manera de vivir. Dios espera que usted y yo seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Toda. La manera en que usted vive su tiempo en casa, en el trabajo, en la escuela, en sus proyectos, las decisiones que tomamos, los afectos que nos dominan, los proyectos que emprendemos, las relaciones que entablamos, toda nuestra manera de vivir.
debe ser santa. Nuestros pensamientos, por lo tanto, nuestros actos, nuestras palabras incluso. Porque escrito está, versículo 16, sed santos porque yo soy santo. Sed santos porque yo soy santo. Hermanos, entiendo que esta no es una doctrina que caiga del todo bien en el mundo en que vivimos. No sé si ya lo notó, pero el pecado sobreabunda, el pecado toma diversas formas. Pareciera que no podíamos estar tan mal. Y después algo nos sorprende y vemos más indecencia, más cinismo, más perversidad. Las cosas siempre han estado así en este mundo. La maldad se multiplica. Y de pronto aquí estamos un grupo de personas diciendo, pero hay que vivir en santidad. Y es posible que el mundo se burle de ti cuando tú hables de decir la verdad, hacer justicia, especialmente en este país, donde ya sabemos que el que no tranza no avanza, donde la norma es que mientras no te cachen, puedes romper las reglas. Y tal parece que cada vez la injusticia, la impunidad imperan más. Bueno, en este mundo así de perverso, la iglesia está llamada a cumplir con este mandato. No está en el Antiguo Testamento, quiero que note eso. No es el Antiguo Testamento, es el apóstol Pedro, Nuevo Testamento, quien le dice a los cristianos, santos, hermanos, santos. Así tenemos que ser. Hermano mío, ¿cuántas veces en su oración le pide a Dios santidad? ¿Cuántas veces en nuestra semana hacemos de esta una petición a nuestro Dios? Dios, ayúdame a ser santo. Haznos santos. Y no solo a mí, a mis hermanos de la iglesia y a toda tu iglesia. Tú quieres una iglesia santa, por favor, Señor, ayúdanos a ser santos. ¿Cuántas veces esa es una petición, hermanos? Yo espero que sí, pero también si debemos ser sinceros, hermanos, muchas veces nuestras peticiones se van por la tangente y estamos pidiendo otras cosas que si bien son importantes, en realidad Cristo ya prometió que para ellas tenemos provisión. ¿Se acuerda? Cuando aquí, y vamos a llegar en algún momento a ese pasaje en el Sermón del Monte, Jesús dice, miren, hay gente que cree que por su palabrería va a ser escuchado. Y le piden a Dios, ¿no? ¿Qué comeremos o qué beberemos? ¿Y qué dice Jesús? Vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Miren a los pajaritos. Ellos ni preocupados por la comida y el Señor los bendice. Miren a los lirios del campo, ni siquiera andan trabajando y el Señor los viste. Así es que lo que está diciendo Jesús es, hay cosas que aunque no las pidas, Dios sabe que las necesitas y te las va a dar. Así es que no veo motivo para estar más preocupados por la salud, por la provisión, que por la santidad. Porque hermanos, lo que le digo, lo podemos ver en muchas partes. Muchas oraciones son elevadas a Dios pidiendo salud, pidiendo bienestar, pidiendo sustento y, por supuesto, Él nos lo puede proveer, pero sabe que tenemos necesidad de esto. Pero ¿cuántas veces las rodillas son dobladas buscando santidad? ¿Cuántas veces el clamor es de verdad un clamor por santidad? Porque, hermanos, la vida eterna depende de la santidad. Podríamos estar enfermos, estar pobres y en bancarrota y aún así llegaremos al cielo. La falta de salud no va a ser impedimento para que entremos al cielo. La falta de dinero no nos va a dejar fuera del cielo. La falta de trabajo o de estudios universitarios no nos dejará fuera del cielo. Pero mi hermano, la falta de santidad nos dejará fuera de la gloria. Así es que por esa razón es apremiante que pongamos las cosas en este contexto donde lo más importante es que seamos el pueblo santo de Dios. Y entonces, esta porción donde Jesús habla de, mira, tu sí debe ser sí y tu no debe ser un no, allí en Mateo 5, es tan importante.
Tenemos que dejar de vivir en mentira. Tenemos que dejar cualquier hábito, cualquier tendencia, cualquier acomodamiento a la mentira. Sin Cristo, yo entiendo, éramos buenos para mentir. Sin Cristo, hasta celebrábamos el salirnos con la nuestra y mentimos y engañamos y causamos fraude y fregamos a alguien, porque incluso hasta eso se celebra, ¿no? Me lo fregué, lo engañé. Sin Cristo sí. Pero si de verdad hemos sido el pueblo trasladado de las tinieblas a su luz, esto debe ser notorio. Y es a lo que se refiere Jesús, Mateo 5:37. Sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Lo que es más que esto procede del maligno, es satánico, es diabólico. Satanás es padre de mentira y cada vez que alguien dice sí en vez de no, dice no en vez de sí, está portándose igual que el padre de mentira. A eso se refiere Jesús. Honestidad, integridad, sinceridad. Cosas que hoy no son valoradas en nuestro mundo y no en nuestro país, pero que el pueblo de Dios quiere tener porque queremos ser santos. Queremos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Respecto a la mentira, la Biblia advierte, Proverbios 19:5, el testigo falso no quedará sin castigo. Claro, puede engañar a un tribunal, puede engañar a un juez, pero no quedará sin castigo. Y el que habla mentiras no escapará. La mentira no va a quedar sin castigo ante el tribunal de Dios. Proverbios 12:22. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Piensa en la imagen. Los labios mentirosos son abominación. Los términos del idioma en que fue escrita la Biblia, el idioma hebreo, la palabra abominación es una palabra de verdad fuerte, ¿sabe? Abominación tiene que ver con aquello que causa náuseas, con aquello que dan ganas de vomitar. ¿Ha tenido esa experiencia alguna vez? Un olor tan nauseabundo, tan putrefacto, que el solo aspirar tantito de ese olor causa que tú tengas ganas de vomitar. Las hermanas saben mucho de esto, los varones también. Cada vez que has sacado una bolsa de basura de algo que está descompuesto, tan solo aspirarlo causa náuseas. Bueno, lo que dice este pasaje es ello. Los labios mentirosos son abominación a nuestro Dios. Y los que hacen verdad son su contentamiento. Esto le agrada a Dios, que sus hijos hablen la verdad, que sus hijos digan la verdad. Pero ojo, miren lo que dice el pasaje. Los que hacen verdad. ¿Nota esa expresión? Parece un poco rara, ¿no? Porque no dice los que hablan verdad. No. Los que hacen verdad. ¿Nota el énfasis? No solo estamos llamados a hablar verdad, sino a hacer verdad. No solo decir la verdad, pronunciarla, sino vivir conforme a la verdad. Y a eso es hacia donde nos está llamando nuestro Señor en su palabra y por su ley, a la santidad. ¿Qué es la santidad? Hermanos, básicamente santidad tiene que ver con congruencia. Y debo decir que esto es de lo más difícil. Esto es quizá lo más desafiante de la vida cristiana, la congruencia. Cualquiera puede decir que conoce a Dios, cualquiera puede llamarse cristiano, hermanos. Hoy por hoy cualquier persona puede llamarse cristiana. Pero la pregunta es si encontraremos en su vida tal congruencia que si le viésemos cómo habla, cómo actúa, cómo trabaja, cómo trata a su familia, cómo se desarrolla en su vida cotidiana, concluiríamos afirmativamente, es cristiano. O concluiríamos diciendo, nada, es puro cuento. De cristiano nada más tiene el nombre, pero no la vida. Ese es el desafío de la iglesia, que tenga una santidad en su manera de vivir. Ese es nuestro desafío, hermanos, como pueblo de Dios. Que
la congruencia sea evidente en nuestras vidas. Eso es lo que está haciendo Jesús. Recuerde que gran parte del sermón del monte fue escuchado por fariseos. ¿Se acuerdan de los fariseos? Gran parte de la audiencia del sermón del monte no eran ateos, hermanos. No eran gente ignorante de la ley, eran fariseos. Gente que se sabía la ley, pero desde chiquitos. Y gente que creía que eran en verdad obedientes, por favor, se esforzaban mucho en obedecer. Y Jesús lo que está haciendo es entrar con su palabra hasta el corazón diciendo, no se trata, no estoy hablando de tu máscara de religiosidad. No estoy hablando de tu apariencia nada más. Con ella has podido engañar a mucha gente. Fariseos, los fariseos eran admirados por la gente. Pero Jesús les está diciendo, pero lo que yo no veo es congruencia. ¿Se acuerda cómo lo dijo Jesús en el Sermón del Monte? Por fuera te ves muy blanquito, como un sepulcro, pero por dentro estás lleno de putrefacción. Limpia lo de afuera. Algo muy absurdo, ¿no? Usted cuando lava los trastes, lava lo de adentro y no nada más lo de afuera. Pero el fariseo promedio limpiaba lo de afuera y se olvidaba de lo de adentro. No hay congruencia. Así es que Jesús no está hablando a gente atea, sino a gente que conoce la ley, pero no tiene congruencia en su vida. Hablemos entonces de 3 aspectos, hermanitos. 3 aspectos en los cuales estamos llamados a vivir en congruencia. Si esta es la iglesia de Cristo, si Príncipe de Paz es una iglesia de creyentes, entonces tenemos que ser auténticos, genuinos, veraces en estas cosas. De manera que nuestro sí es un sí, nuestro no es un no, es decir, que somos congruentes. No somos imitación de cristianos, somos cristianos auténticos. En otras cosas puede haber imitaciones, ¿no? No tenemos ningún problema en que alguien traiga un bolso imitación piel. Nada más para eso alcanzó. Y son bienes temporales. Alguna vez mi padre tuvo un reloj Rolex, imitación. Porque para el auténtico necesitas mucho dinero, ¿no? Bueno, en bolsos y en relojes puede haber imitaciones, no pasa nada. Pero en la santidad, hermanos, ni se nos ocurra pensar que puede haber imitación de santidad, santidad genérica o asintomática. No, la santidad tiene que verse evidenciada, tiene que ser evidenciada en la congruencia. Y estos 3 aspectos son importantes: penitencia, piedad, perseverancia. Toda la Biblia está llena de llamados a la penitencia, la piedad, la perseverancia. Vamos a hablar uno por uno de ellos. Penitencia. La vida cristiana tiene que ver con verdadera penitencia. Usted dirá, pero qué palabra más rara, ¿no? A lo mejor usted oye penitencia y piensa en aquella época en que muchos iban con alguien y le confesaban sus pecados y él decía, te absuelvo, di 3 Aves Marías y 4 Padres Nuestros, y esa era tu penitencia. No, en realidad penitencia, si usted lo busca en el diccionario, significa arrepentimiento, ¿ok? Son sinónimos. Penitencia es arrepentimiento. Yo cada vez más prefiero decir penitencia que arrepentimiento. Le voy a decir por qué. Porque arrepentimiento es entendido como un sentimiento, nada más. Cuando la gente hoy la atrapas en algo turbio, o lo atrapan en algo turbio, o nos atrapan en algo turbio, generalmente decimos, no, estoy arrepentido. Pero solo lo dicen. Estoy arrepentido, es algo que dicen, o a lo mejor algo que sienten. Pero mira cómo dice Isaías 55:7. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Aquí hay una gran promesa, hermanos. Dios es amplio en perdonar. Dios tiene misericordia de los que le imploran.
Usted y yo no estamos reunidos hoy porque seamos perfectos o inmaculados. No, hemos venido porque nos hemos visto necesitados de gracia. Y lo que celebramos es Dios puede cubrir multitud de pecados. Los más horrendos de nuestros pecados pueden ser lavados en la sangre de Cristo. Eso celebramos. Pero estos pecados son algo de lo cual nos avergonzamos. Son algo que nos causa dolor y son algo que queremos dejar. Deje el impío su camino. Una gran promesa hay aquí. Tú puedes ser perdonado. Pero hay una gran demanda también. Tienes que dejarlo. Y si no lo dejas, ¿qué podemos asumir de tu arrepentimiento? ¿Es sincero el arrepentimiento? ¿Es auténtico el arrepentimiento? No. Puede sonar entonces redundante, ¿no? Porque ¿acaso puede haber un arrepentimiento que no sea verdadero? ¿Puede haber un falso arrepentimiento? Bueno, es que si es falso no es arrepentimiento, ¿no? Se excluye solito. No existe el falso arrepentimiento, porque el arrepentimiento verdadero, la penitencia verdadera, tiene que ver con dejar el camino de impiedad. Mire que estamos en una temporada de penitencia, ¿no? No sé cuántos de sus vecinos o su familia guarda estos días en ayuno. El viernes no se come carne, dicen. 40 días de abstinencia de ciertas cosas. Bueno, no será suficiente. El verdadero arrepentimiento no tiene que ver con rituales externos, tiene que ver con un dejar el camino de impiedad, volverse al Señor, y Él será amplio en perdonar. ¿Quiere su Biblia? Segunda de Pedro, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos del 20 al 22. Son palabras que nos llaman a tener cuidado con un falso arrepentimiento, una falsa penitencia. Segunda de Pedro, capítulo 2, 20. Ciertamente, si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Hay una penitencia, la auténtica, la que de verdad sirve, que consiste en un abandono del pecado. No quiero más eso. Ya me revolqué demasiado en ello, ya no quiero más. Y hay una falsa penitencia, pero es tan inútil que el apóstol Pedro dice, mira, pasa lo mismo que pasa cuando un perro vuelve al vómito o cuando una puerca lavada vuelve a revolcarse en el fango. Hoy cantamos ese coro tan pequeño, ¿no? Renuévame. Todo lo que hay necesita ser cambiado. La penitencia es cotidiana, hermanos. Si le preguntan a usted, ¿ustedes los cristianos practican penitencia? Respóndales que sí. Pero no la que significa repetir Aves Marías y Padres Nuestros, no, la que significa dejar el pecado. ¿Y cada cuánto ocurre esa penitencia, hermanos? Cada día. El autor de este canto, Renuévame, cuenta que tuvo inspiración para este canto un día que todo sucio se metió a bañar. ¿Usted ha experimentado eso? Cómo el agua va dejando limpio su cuerpo y cómo usted es lavado. Y entonces hizo la conexión. Todo necesita ser cambiado. Qué bonito, ¿no?
Bueno, diría yo, aún podría usted quedarse sin bañar 1 o 2 días, no se lo recomiendo, pero hay quien lo hace. Pero no puede quedarse sin reconocer su pecado. Todo el tiempo estamos llamados a examinarnos y hacer este clamor. Todo, Señor, necesita ser lavado, todo necesita ser cambiado. Si alguien aquí piensa que ya no tiene pecado con el cual luchar, se engaña. Si alguien piensa que viendo el pecado del prójimo, porque para eso son buenos muchos, ¿no? Para juzgar al vecino y al prójimo, si alguien piensa que eso le libra de su propio pecado, se equivoca. Estamos llamados a una verdadera penitencia, un verdadero arrepentimiento, una verdadera piedad. ¿Qué es piedad? Todo lo que tiene que ver con devoción, todo lo que tiene que ver con tu fervor, con religión. No religión de temporada, ¿no? Ahí viene Semana Santa y muchos se vuelven espirituales y viene después Navidad y también se vuelven espirituales. Pero no es esa clase de religión vacía, de fachada, sino una verdadera piedad. Amamos a Dios todos los días, seguimos a Dios todos los días, nos arrepentimos del pecado todos los días. Nuestro sí es un sí, nuestro no es un no. No queremos ser cristianos de imitación, queremos ser cristianos auténticos. Juan 4:23, hablando Jesús con una mujer adúltera, ¿no? Una mujer que vivía licenciosamente, 5 maridos había tenido, y el actual ni siquiera era su marido, pero hace preguntas teológicas, ¿no? ¿Dónde adoramos a Dios? ¿En este monte, en aquel monte? Y Jesús va directo a su vida y le dice, mira mujer, Juan 4:23, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, ojo en el énfasis, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Cuáles? Los verdaderos. Los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Y esos, los verdaderos, son los que busca el Señor que le adoren. ¿Y qué pasa con los falsos? Eso no le importa. Esos no le complacen. Dios no se complace en una falsa piedad, una falsa adoración, un fervor mentiroso. Por eso a Dios le importa tanto la verdad, ¿se da cuenta? Por eso tenemos que ser bien conscientes, hermanos, de que lo que hoy hemos cantado tiene que ser corroborado con una vida de santidad. Mire qué importante es esto, porque a veces acá nos preocupamos, ¿no? Caray, se oyó un ruido por ahí, ecualiza, viene allá, y queremos que se oiga bien el sonido, pero ¿sabe? Podríamos dejar en segundo término cómo se oye. La pregunta es, ¿cómo se vive esto? Este pueblo que hoy cantó, de tus mandatos tengo sed, este pueblo que hoy canta, que quiere ser renovado, este pueblo que hoy cantó, que la ley de Dios es deliciosa, de verdad, mañana lunes y a media semana y al cierre de la misma, viviremos en santidad, nos esforzaremos en ser fieles al Señor, nuestra piedad es auténtica o será falsa. Hemos tenido mucho de falsa piedad, ¿sabe? Tiene su Biblia, Isaías, capítulo 1, Isaías 1, versículos del 11 en adelante. Dios, y tiene que imaginarse estas palabras con un aire de indignación. ¿Qué? Dios está enojado, indignado. Isaías 1:11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? ¿De qué me sirve? Noten la expresión siguiente. Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Hermanos, la palabra hastiado es una palabra fuerte, ¿no? Ya estoy harto, ya estoy asqueado, harto de sus sacrificios. Wow, son palabras duras, porque si algo hacía Israel era echarle ganas
a los sacrificios, hermanos, se lo tomaban muy en serio. Y comenzaban a la hora que tenía que comenzar y desarrollaban el ritual, muy, muy meticulosos eran. Pero Dios dice, ya me tienen nada. Versículo 12. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar, para pisotear mis atrios? Versículo 13. No me traeráis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Otra vez la imagen de alguien que le causa algo náuseas, ¿no? Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no voy a oír. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Nota los términos que usa Dios. Dios dice, mira, el problema no son tus sacrificios. Me traes muchos sacrificios. El problema es que me tiene harto tanta mentira. Porque vienes y cumples tu ritual, pero después veo tus manos que están llenas de iniquidad. ¿De qué sirve? Y es la pregunta que hace aquí Dios, ¿no? ¿De qué sirve eso? Hermanos, de verdad es preocupante, pero como iglesia, hablo iglesia en general, por mucho tiempo, caímos y quizás seguimos cayendo en un énfasis mayor en lo externo que en lo interno. Agradezco en verdad, me alegro en verdad, que no es la clase de quejas que escuchamos aquí en Príncipe de Paz. O no sé si no me las dicen porque ya saben cómo es el pastor. Pero hubo una época en que cuando este lugar no tenía aquí, ¿qué cosa? Unas florecitas y allá otras florecitas. ¿Y aquí qué falta? ¿Un mantelito? No faltaba. Ay, así vamos a tener culto hoy. Sí, ¿qué tiene? No estamos en contra de los adornos, ¿verdad? No estamos en contra de que tengamos cierto mobiliario. Pero hermanos, conozco gente que está dispuesta a llenar de flores un templo, pero no está dispuesta a llenar de la verdad su vida. Conozco gente que está más preocupada porque el mantel esté bien planchado, pero no tiene problemas en que su vida esté arrugada por falta de santidad. Y eso es de lo que adolecemos como iglesia. No podemos solo enfatizar lo externo y cumplir un ritual. Y mire que eran buenos para el activismo, ¿se da cuenta? Reuniones de oración y convocaciones y asambleas y cosas como estas. Yo creía que los presbiterianos éramos muy activistas, pero estos se pasaron. Mucha actividad. Pero Dios diciendo, pero estoy harto, porque es vano. Y lo que Dios no quiere es una falsa piedad, sino una piedad congruente. Lo que aquí cantamos, lo que aquí estudiamos, lo que aquí decimos, hay que ir a vivirlo allá en casa. Sed santos en toda nuestra manera de vivir, y algo tan simple como que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, dará evidencia de cuánto tomamos en serio el llamado a la santidad. Necesitamos verdadera perseverancia, verdadera, la auténtica. ¿Cómo se ve la verdadera perseverancia? Pues así, hasta el final. Si no persevera hasta el final, pues no fue perseverancia, ¿no? Hebreos 10:39. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Dios quiera que esa sea nuestra afirmación como iglesia,
No somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. No volvemos atrás. No vamos a retroceder. No vamos a cesar de buscar al Señor. Puede venir lo que tenga que venir. No vamos a dejar de perseverar. Fidelidad, compromiso, persistencia. No una falsa perseverancia. ¿Y cómo es esa? Bueno, allá en Mateo capítulo 13, después del Sermón del Monte, unos capítulos después, Jesús contó una parábola y Él mismo la explica, diciendo que hay ciertas personas que parece que creen, que parece que entienden, pero no perseveran. Mateo 13, 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento hay gozo, la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por falta de la palabra, luego tropieza. No queremos ser de esos. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se vuelve infructuosa. No hay fruto, no hay perseverancia. No hay perseverancia. No sé si estamos saliendo de esta pandemia, hermanos. Es alentador ver que el país de pronto ya está en semáforo verde, ¿no? Todito el país. Pero después de 2 años de confinamiento, de medidas, tenemos que reconocer que la iglesia ha sido sostenida por el Señor. Él nos ha sostenido. Pero también la iglesia ha sido depurada. Hay gente. Solo 2 cosas pasaron en esta pandemia. O se afirmó más nuestra fe en el Señor y lo vemos más central, más fundamental en nuestra vida, o se mostró que en realidad no estamos dispuestos a perseverar. Y hay gente que dejó de perseverar en 2 años. Y nosotros no queremos ser de ellos. Cuando lo digo así, no estoy diciendo que somos mejores. Otra vez, el único que nos ha sostenido, el único que nos guarda, es Cristo. Cuando hablamos de perseverar en fidelidad, cuando hablamos de piedad auténtica, cuando hablamos de penitencia genuina, no hablamos de algo que sea propio de nosotros, no, sino algo que viene de Dios. Él es santo y Él quiere hacernos santos. De manera que si hoy estamos en Cristo es porque Él nos ha sustentado, Él nos ha ayudado a no extraviarnos, a no distraernos, pero debemos rogar, Señor, ayúdanos a mantenernos firmes en tu verdad. ¿Quién es este Dios? Él es la roca, cuya obra es perfecta, todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad. No hay iniquidad en Él, Él es justo y recto, la corrupción no es suya. A veces nosotros sí. Muchas veces mostramos que hay algo retorcido y perverso en nosotros, pero por eso clamamos, ayúdanos a ser santos. Todo lo que hay en nosotros necesita ser cambiado y quisiéramos que algo tan básico, incluso tan pequeño como esta lengua, esté bajo su control, de tal forma que aún lo que decimos muestra hasta qué punto queremos ser santos. Hasta el punto que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no, que nuestra penitencia sea genuina, que nuestra piedad sea verdadera y que nuestra perseverancia sea evidente en Cristo, hermanos. Aquí termina esta reunión. Aquí terminamos ahorita. Pero lo que toca es ir a casa, al trabajo, allá con su familia y ser santos en toda nuestra manera de vivir. Congruencia, hermanos, es lo que espera el Señor de su iglesia. Santidad es lo que nos llama a tener. Sin ella no veremos al Señor, pero gracias a Dios que por su Espíritu y su palabra
podemos ser transformados, podemos ser luz en las tinieblas. Vamos a estar de pie y vamos a pedirle a Dios que nos acompañe, nos dirija, nos transforme y nos santifique. Padre, te damos muchas gracias porque no estás dispuesto a dejarnos tal como somos, imperfectos, pecadores, corrompidos. Tú quieres transformar a tu pueblo, traer verdad, traer fe auténtica, capacitarnos para ser obedientes a ti. Gracias te damos, Señor. Tú que eres incorruptible y justo, recto en toda tu palabra. Gracias porque puedes transformar nuestras vidas, Padre. Llévanos con bien a casa, Señor. Allá es donde se verá si somos santos en verdad. Llévanos con bien al trabajo esta semana, donde otros hacen trampa, donde otros cometen fraude. Manténnos en integridad, Padre, que sea congruente lo que aquí cantamos, cómo aquí oramos, la lectura de tu palabra con la obediencia de tu pueblo, Padre. Y si en algo estamos viviendo equivocadamente, neciamente, corrígenos, Señor. Más vale tu corrección a tiempo, tu disciplina paternal, que cosechar las consecuencias de nuestro extravío, Padre. Gracias, porque multitud de pecados puede ser lavada en tu sangre, la sangre de tu Hijo, porque pecados horrendos pueden ser perdonados por su sacrificio. Y gracias porque entonces también puedes transformarnos y cambiarnos. Danos santidad, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero seguir a Cristo mientras viva, pues prometió llevarme hasta su hogar. Estando aquí, renueva Él mi vida hasta llegar al gozo eterno. Me aferro a Él, mi única esperanza, a Jesús, la gloria y el honor. Cuando llegue al final, estos labios dirán, no soy yo, sino Cristo.